Hola, me llamo Anastasis Kosanidis, soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación en el Departamento de Didáctica en la UCAM y bienvenidos a esta charla sobre estrategias y recursos didácticos orientados al desarrollo de competencias. Aquí una representación muy breve, ¿no? Para colocar las competencias, digamos, en un contexto, ¿no? Las competencias generalmente las definimos y nos van a indicar qué es lo que queremos que los estudiantes o los egresados puedan hacer, ¿no? Al terminar la carrera. Y hay algunas preguntas que hay que hacernos, es decir, cómo nos vamos a organizar para que los estudiantes lleguen a terminar la carrera con esas competencias, ¿verdad? Entonces, toda la planificación curricular y didáctica, eh, que esa planificación es no algo fácil y no es algo que se puede hacer de manera individual, ¿no? Necesitamos una planificación, digamos, de un comité, del comité de carrera, que pueda ver a las decisiones para hacer la planificación. Pero luego, claro, cada planificación implica algunas actividades de aprendizaje y de evaluación, cuyas actividades generalmente se encuentran adentro de las asignaturas, de los cursos. Entonces, ahí la idea como profesores, una vez que ya el plan y la planificación curricular y didáctica se ha hecho, alinear los dispositivos de enseñanza, aprendizaje y las actividades de evaluación con esa planificación relacionada con esas competencias. Y hay colaboradores externos que nos pueden echar la mano de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, esa alineación de los dispositivos, básicamente lo que dice la teoría, por ejemplo, Biggs y otras personas han trabajado sobre esa idea, es una lógica interna entre una vez que tengo determinado las competencias y los indicadores por cada competencia, ¿cómo voy o sea, qué actividades de enseñanza y aprendizaje voy a proponer a los estudiantes para facilitarles el desarrollo de esas competencias? Y de repente, en algún momento voy a tener que proponer evaluación, una actividad de evaluación para verificar el logro o el desarrollo de esas competencias, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica interna de la alineación de los dispositivos de acuerdo a la lista de competencias y sus indicadores eh, que hemos puesto, ¿no? En la carrera. No hay una sola manera, un solo modelo o una sola manera de hacer las cosas. Hay varias maneras y eso depende de cada carrera, depende de cada universidad, de cada contexto, y pues también de los profesores, ¿no? Involucrados en la carrera. Entonces, en esta charla vamos a primero elucidar de manera breve el concepto de competencias, ver cómo se pueden incorporar esas competencias en el diseño curricular y didáctico y cómo pueden incorporar en el aula actividades que fomentan el aprendizaje basado sobre competencias. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es una competencia? O mejor dicho, ¿qué es ser competente? ¿No? En términos generales, una persona competente es alguien que tiene la habilidad de hacer algo de manera exitosa o de manera eficiente, ¿no? Eso es en las líneas generales. Si vemos de manera más precisa, ¿no? La mayoría de los autores, cuando se refieren al concepto de competencias, hablan de un saber actuar y van a poder añadir la palabra complejo, ¿no? Porque ese saber actuar se desarrolla a lo largo del tiempo. No es algo que puedo desarrollar así de repente a finalizar una asignatura, ¿verdad? Generalmente un saber actuar, una competencia, es algo que necesita tiempo, se desarrolla a lo largo de varias experiencias y, claro, basado sobre un conjunto de dimensiones de conocimiento. No puedo ser competente si no tengo conocimientos, tanto conocimientos declarativos, procedimentales, ¿no? Que es todo el saber hacer, también el saber ser,
los valores, las actitudes que una persona puede movilizar, y también ese aspecto de una dimensión del conocimiento que es el saber aprender, ¿no? La capacidad de autorregularse, tener la capacidad de hacerse las buenas preguntas, tomar un paso atrás para ver si lo que estoy diciendo y si lo que estoy haciendo tiene sentido, ¿no? Que es la parte metacognitiva. Y todo eso lo conjugamos o lo ponemos en relación para básicamente tomar decisiones, ¿no? Entonces, una persona competente es una persona que toma buenas decisiones, que toma las decisiones adecuadas frente a una situación. Entonces, esas tres dimensiones, bueno, son cuatro, pero considero que la cuarta, que es la capacidad de conocerse a sí mismo y poder reflexionar sobre cómo una persona funciona, la considero aparte, porque eso no tiene nada que ver con la asignatura, más bien con la persona. Esas tres dimensiones de conocimiento, esas sí están relacionadas con la asignatura, donde pues en una asignatura podemos tener conocimientos declarativos, ¿no? Hechos, conceptos, ideas, teorías, procedimentales también, cómo hacer algo, cómo actuar, ¿no? El saber hacer, el saber ser. Y algo importante que desafortunadamente no tomamos siempre el tiempo de desarrollar es la dimensión de conocimientos condicionales, es decir, saber cuándo utilizar los dos otros conocimientos. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos un médico frente a un paciente, aquí es un chiquito, un bebé. Entonces, la condición, el saber condicional es cuando un paciente muestra síntomas de dificultad respiratoria, ¿qué hago? Pues voy a escuchar al corazón con el estetoscopio. Entonces, mis conocimientos procedimentales relacionados con mis conocimientos condicionales me lleva a hacer eso. Y mientras estoy haciendo eso, estoy pensando a todos mis conocimientos declarativos, es decir, en este caso, las enfermedades infantiles, ¿verdad? Y cuando estoy haciendo ese conjunto, cuando estoy combinando este conjunto de conocimientos, básicamente lo que estoy haciendo es un saber actuar, ¿no? Estoy poniendo en acción un saber actuar que aquí en el contexto de un médico es poder diagnosticar, ¿no? Una enfermedad. Entonces, saber actuar de manera competente requiere ser capaz de construir y activar combinaciones pertinentes de recursos, tanto internos y externos, es decir, mis conocimientos que tengo ya incorporados y algunas herramientas que puedo utilizar, por ejemplo, el estetoscopio, ¿no? Puede ser un recurso externo que puedo utilizar y puedo combinar de manera adecuada junto con mis otros conocimientos para manejar una serie de situaciones profesionales cuyas situaciones están relacionadas con una actividad o misión y a la cual están asociados unos criterios de realización contextualizados. Es decir, que en este contexto, para hacer las cosas de manera adecuada, esos son los criterios que uno se supone va a respetar para hacerlo, con el fin de alcanzar unos resultados, ¿no? O sea, un producto, un servicio, en este caso, el ejemplo del médico es un servicio, los cuales están asociados a una escala de éxito dirigidos a un destinatario. Y aquí es un paciente, ¿no? El destinatario del saber actuar del médico es el paciente, para cumplir con lo que hay en juego o resolver cuestiones importantes, ¿no? En inglés, issues or what's at stake. Entonces aquí lo que hay en juego es la salud del niño, ¿verdad? Así que no es suficiente que una persona posea recursos para ser competente, tiene que ser capaz de organizarlos y movilizarlos en combinaciones pertinentes para manejar unas situaciones profesionales, tomando en cuenta los criterios de realización adecuados. Si colocamos adentro de una representación donde se ubican las competencias, generalmente las competencias están definidas adentro de un perfil de egreso que pertenece al nivel
carrera, ¿no? Nivel macrosocial, program level outcomes, en inglés así lo llaman. Y adentro de ese perfil de egreso, de esa lista de competencias, puedo tener un nivel mesosocial donde hace el vínculo entre el nivel macro y el nivel microsocial, que es la asignatura, donde para facilitar el entendimiento de cada una de las competencias, coloco indicadores o elementos de competencia, llámanlos como quieran, es lo mismo para mí, donde me permite desglosar la competencia, ¿no? en elementos que puedo luego facilitar el desarrollo con los estudiantes y adentro de las asignaturas alinear mis objetivos de aprendizaje o mis resultados de aprendizaje, eso es lo mismo, con esos indicadores o a veces con la competencia directamente, pero generalmente es alineada con los indicadores. Y pues claro, la evaluación tiene un papel importante aquí. Vamos a tocar el tema de la evaluación, pero generalmente para poder evaluar competencias necesitamos problemas complejos, situaciones auténticas, ¿no? Del mundo real, problemas abiertos. Bien, nada más era para ubicar entonces cómo se distingue a nivel macro y nivel micro las competencias y cómo podemos incorporarlas, ¿no? Cómo podemos incorporar las competencias en el diseño curricular y didáctico. Y luego cómo incorporar en el aula actividades que fomentan el aprendizaje basado sobre esas competencias. Son las dos preguntas. Entonces, a partir de las decisiones que se han tomado a nivel carrera, ¿no? A nivel macro y meso, yo alineo mis objetivos de aprendizaje y a partir de mis objetivos de aprendizaje voy a escoger o diseñar actividades que me permiten o permiten a los estudiantes lograr esos objetivos. Yo recomiendo, si están familiarizados con la taxonomía de Bloom, poner la cabeza abajo, es decir, no trabajen con los estudiantes o no colocan objetivos de aprendizaje a los niveles recordar, comprender, aplicar, ¿no? Empiezan con objetivos que estén ubicados a los niveles crear, evaluar, analizar, que son los, digamos, las habilidades cognitivas de alto nivel, ¿no? O en inglés los llaman los Higher Order Thinking Skills, ¿no? Los HOTS, por las letras en inglés. Las habilidades cognitivas de nivel superior. Y haciendo eso, lo que implica, lo que dice la teoría de Bloom, es que un estudiante no puede lograr un nivel superior si no ha logrado un nivel inferior. Entonces, le estamos obligando a los estudiantes, cuando trabajamos con ellos los niveles superiores de la taxonomía de Bloom, los obligamos de cierta manera a pues entender los conceptos, a saber cómo aplicarlos. Sin embargo, aquí estamos colocándoles frente a situaciones o problemas abiertos donde tienen que analizar la situación, donde tienen que crear una solución o proponer una solución que tenga sentido, quizás evaluar esa solución si tiene sentido o no, ¿no? Entonces, no es solamente de que entiendan los conceptos y que sepan aplicarlos, pero es más bien los estudiantes enfrentándose a situaciones que se aproximan a situaciones reales o del mundo real, idealmente del mundo profesional en el cual se podrían encontrar. Como lo decía, la clave es la evaluación. Cuando pensamos la evaluación, no tanto como evaluar los recursos, es decir, los conocimientos de los estudiantes, si manejan los conocimientos a través de problemas cerrados, pero evaluar más bien la capacidad del estudiante de manejar situaciones complejas a partir de problemas abiertos. Entonces, ahí la alineación o el alineamiento entre lo que quiero desarrollar como habilidades en los estudiantes y las actividades de evaluación. Y claro, cuando voy a elegir actividades de evaluación de ese tipo, también me obliga a cambiar mis actividades de enseñanza-aprendizaje, para que todo esté alineado. Entonces ahí, cómo enseñar,
y evaluar en un enfoque por competencias, pues probablemente voy a disminuir las exposiciones magistrales, ¿no? Voy a dar más tiempo a los estudiantes que puedan resolver problemas. Pueden ser problemas cerrados, dependiendo de dónde los estudiantes están ubicados en la carrera, pero voy a ir más bien con pedagogías activas, más innovadoras, y proponer que los estudiantes puedan resolver problemas abiertos. Eso es lo que queremos, proponerles situaciones o problemas abiertos, situaciones auténticas. Bueno, rápidamente un ejemplo de resolución de un problema cerrado. Imagínense que tenemos esa pregunta, ¿no? En un vuelo reciente me levanté para usar las instalaciones de la aeronave. Noté que mi corbata no estaba puesta sobre mi camisa. Estaba colgando en un ángulo a aproximadamente 3 pulgadas de mi panza. ¿El avión estaba aterrizando o despegando? La otra pregunta, ¿cuál era el ángulo de elevación del avión? Aquí es un problema cerrado por la razón que los estudiantes pues van a llegar básicamente a una misma respuesta. Hay una sola forma de llegar, ¿no? Y solucionar esta situación. Sin embargo, si les presento este ejemplo, que es un ejemplo de una resolución de un problema abierto, ¿no? Deben diseñar una situación de enseñanza-aprendizaje que permita a los estudiantes aprender a calcular ángulos de elevación. Ahí la solución puede ser muy, muy diferente de un estudiante al otro, porque diseñar una situación de enseñanza para que los estudiantes puedan aprender a calcular ángulos de elevación, hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Esa es la idea con problemas abiertos. Entonces, necesitamos invertir tiempo y esfuerzo durante la formación para desarrollar habilidades cognitivas de orden superior. Eso es importante. Considerar la complejidad de las situaciones profesionales y ahí podemos controlar el grado de complejidad que queremos. O sea, más complejo o menos complejo, controlando variables y controlando aspectos a considerar. Fomentar las interacciones, tanto entre las personas, pero también entre las disciplinas. Utilizar métodos de enseñanza basado en el aprendizaje activo. Hay muchos, se los voy a presentar en una lista en un ratito. Permitir errores, tiempo de reflexión y para que los estudiantes puedan mejorarse. Entonces, esta reflexión que les permite mejorarse es importante en el proceso de desarrollo de las competencias. Probablemente va a llevar a una revolución didáctica donde vamos a considerar, los conocimientos como recursos que hay que movilizar. Entonces, el énfasis no va a ser tanto en que desarrollen los conocimientos, pero más bien que puedan utilizar los conocimientos para enfrentarse a situaciones. Entonces, vamos a trabajar regularmente con problemas, vamos a variar los métodos de enseñanza, ¿no? Con actividades de aprendizaje activo. Por ejemplo, podemos proponer proyectos integradores a los estudiantes. Podemos añadir evaluaciones formativas para ayudar a los estudiantes a entender lo que están haciendo, lo que están resolviendo y ayudarles a mejorarse. Y evitar la compartimentación de las materias y de las disciplinas, ¿no? Entonces, que podamos trabajar en contextos multi o pluridisciplinares es interesante para los estudiantes. Deberíamos apelar a ambos órganos. Entonces, no solamente que los estudiantes utilicen la parte cognitiva, pero a través de actividades donde se sientan motivados, interesados y que se puedan involucrar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, aquí hay ejemplos de metodologías activas que he colocado en 3 diferentes categorías, ¿no? Una la llamo involucramiento sociocognitivo, aprendizaje por indagación y aprendizaje experiencial, con ejemplos, dependiendo de qué es lo que queremos que los estudiantes hagan, ¿verdad? Entonces ahí está, no es una lista exhaustiva, pero hay lo suficientemente ejemplos de metodologías de aprendizaje activo que uno puede utilizar en su asignatura, ¿no? El problem-based learning, estudios de caso, los proyectos de investigación,
la actividad rompecabezas, cualquier trabajo colaborativo, el project-based learning, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, simulaciones, juegos de papel, serious games, las prácticas, el service learning. En fin, hay toda una panoplia de metodologías. Algunas condiciones de éxito para una carrera que adopta un enfoque por competencias. Los momentos de formación tienen que contribuir a la producción de recursos que van a ser utilizados para actuar de manera competente. Eso sí, eso seguimos dándoles conocimientos. Además, los momentos de formación permiten entrenar a la toma de un paso atrás, es decir, frente a una situación, una vez que el estudiante ha tratado de resolverla, le podemos hacer preguntas para que pueda reflexionar sobre lo que ha hecho, sobre lo que ha aprendido y todavía lo que le falta, ¿no? O cómo podría mejorarse. Y los escenarios profesionales constituyen oportunidades para aprender a actuar de manera competente a partir de los recursos adquiridos durante la formación. Ayudan a saber cómo combinar los recursos. Eso es lo que queremos entrenar los estudiantes a poder hacer. También implementar una pedagogía adecuada, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería los proyectos constituyen los ejes integradores. En muchas carreras de ingeniería los proyectos son una pedagogía adecuada. En medicina o en salud pueden utilizar el método de caso o el aprendizaje basado en problemas. En administración igual, métodos de caso pueden ser pedagogías como ejes integradores que permiten a los estudiantes integrar los conocimientos y ver cómo se aplican para enfrentarse a situaciones, ¿no? Hacer posible una variedad de situaciones de aprendizaje, variedad de contextos, de públicos, de actividades y permitir tiempo para la reflexión, ¿no? Esa reflexividad es importante, tomar tiempo adentro de las asignaturas para que los estudiantes puedan hacer ese ejercicio, ese esfuerzo. Y también organizar el el refuerzo progresivo, es decir, que el estudiante, para que desarrolle su competencia, puede ser que este año pues puede hacer algunas cosas, el próximo año puede ser que pueda hacerlas de manera mejor, de manera más precisas, enfrentarse a situaciones más complejas. Entonces hay que tener esa idea de un desarrollo progresivo de las competencias, ¿no? Bueno, eso es lo que quería tocar con esa charla. Espero que la encontraron útil. Nos vemos. Mucho gusto.